Aleluya que no tengo nada, Señor. Pero tú tienes la redención. Contigo es posible ser aniquilados y reemplazados, ser reconstituidos. Tú me estás reconstituyendo y haciéndome tu columna viviente, tu reflejo viviente, un testimonio viviente de Jesús. ¡Aleluya! Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Muchos creyentes tienen un concepto natural con respecto a la ley de Dios, porque creen que el Dios Santo y Creador del universo nos dio la ley para que la cumplamos. Pero este concepto está muy lejos de la intención que Dios tiene en su economía neotestamentaria, y de esto se trata el mensaje de hoy en el Estudio Vida de Éxodo. Ya hemos visto que después de liberar a su pueblo de Egipto, Dios los guió por el desierto al monte de Dios, donde les dio los 10 mandamientos con sus ordenanzas. El mensaje de hoy da seguimiento al mensaje anterior acerca de la promulgación del pacto. En ese mensaje vimos que cuando Moisés promulgó el pacto, él construyó un altar y también 12 columnas. El altar indica que debemos ser redimidos, aniquilados y reemplazados. Las columnas significan que debemos ser un testimonio viviente de Dios, un reflejo de lo que Él es. Y en esta ocasión está con nosotros Eric Romero para darnos sus comentarios del Estudio Vida de hoy. Saludos, Eric. Bienvenido al programa una vez más. Gracias por invitarme. Eric, ya que la ley fue dada en un monte y el pacto también fue promulgado en un monte, ¿nos podría usted dar una palabra en cuanto a los diferentes montes que se mencionan en la Biblia? Podemos comenzar con el monte de Moría, donde Abraham ofreció a Isaac y sobre el cual finalmente fue edificado el templo. Además tenemos el monte de Olivos, donde el Señor ascendió y al cual Él volverá en su segunda venida. El monte de Hermón es donde el Señor Jesús fue glorificado, cuando su divinidad saturó su humanidad, dándonos un anticipo de la manifestación del reino. El monte Nebo fue donde Dios le dio a Moisés una visión panorámica de la tierra prometida, pero en la cual no le fue permitido entrar debido a su desobediencia contra la administración de Dios, cuando golpeó la peña 2 veces. El monte Nebo fue donde Moisés murió, conforme a la palabra de Dios en Deuteronomio 34. Finalmente, el monte de Dios, que también se llama el monte de Horeb o Sinaí, donde Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo. El monte Sinaí no es un monte en el cual debemos estar, porque fue ahí donde Dios llegó al pueblo como fuego, cuando ellos respondieron que harían todo lo que la ley decía. En cambio, debemos anhelar estar en el monte de Dios, el monte Horeb, porque este es un monte de revelación donde podemos estar con Dios en Cristo, para que Él nos infunda con su gloria. Quisiera aclarar que este mismo monte situado en el desierto de Sinaí tiene 2 nombres: el monte de Dios, Horeb, y el monte Sinaí. El nombre Sinaí se refiere a un lugar terrible y aterrador, un ambiente de juicio que refleja la situación del pueblo de Israel al no responder conforme a lo que Dios deseaba. Dios deseaba tener una comunión íntima con su pueblo, en un ambiente de amor, y no que fuese el monte Sinaí, un monte de fuego. El significado que tiene el mismo monte para el pueblo de Dios depende de la respuesta de ellos. Si reconocemos que no somos nada y que no podemos hacer nada en nosotros mismos para agradar y satisfacer a Dios,
y si dependemos en la gracia de Dios, entonces el monte será para nosotros el monte de Dios, el monte Horeb, donde Dios viene como gracia para infundirse en nosotros. Pero si vemos lo que Dios desea y no conocemos nuestra verdadera condición, y además atrevidamente respondemos, todo lo que Dios diga, haremos, entonces el mismo monte se convertirá en el monte Sinaí. Ahí la ley de Dios deja en evidencia nuestro fracaso y pone de manifiesto nuestra condición caída. Al arrepentirnos somos subyugados y reconocemos que en nosotros mismos nunca podremos cumplir las exigencias justas de la ley, las cuales solamente Cristo puede cumplir. Muy bien, pues esta es una buena introducción para el mensaje de hoy. Empecemos el estudio vida con Witness Lee. Cristo Firstly, became the burnt offering, primeramente se hizo el holocausto, offered to God to satisfy God. que fue ofrecido a Dios para satisfacerlo. Then he became Luego, the peace Él offering. se hizo la ofrenda de paz, para hacer la paz entre el hombre y Dios. Cristo llegó a ser una fiesta para Dios y el hombre, a fin de que se disfrutasen mutuamente. Este es el Cristo que nos redimió, nos aniquiló y nos reemplazó. Ahora que somos reemplazados por Cristo, nosotros somos el holocausto para Dios y el sacrificio de paz. Día tras día satisfacemos a Dios y disfrutamos la paz con Él, mientras celebramos y disfrutamos a Cristo con Dios. ¿Podríamos tener este resultado si llegásemos a cumplir la ley? No. Por eso ya mencionamos que Dios no dio la ley con la intención de que su pueblo la cumpliera. No. Pero la dio con el fin de que su pueblo fuese reemplazado por Cristo. Cada vez que escuchamos un mensaje, espontánea e inconscientemente decimos, Señor, ayúdame a proponerme hacerlo. Este concepto aún permanece en nosotros, pero es incorrecto. No traten de guardar la ley, no traten de cumplir la ley de Dios. Olvídense de eso. Ahora Dios está reconstruyéndonos, reconstituyéndonos, reemplazándonos, para que seamos su reflejo, un testimonio viviente de Dios. Espontáneamente, los justos requisitos de la ley serán cumplidos en nosotros, su reflejo. Bueno, Eric, el cuadro que vimos mediante la promulgación de la ley nos muestra algo muy diferente de lo que comúnmente pensamos acerca de la ley. Y es lo siguiente: aunque podamos aparentemente cumplir parte de los 10 mandamientos, no importa cuánto nos esforcemos, esto nunca agradará a Dios, ¿verdad? Según la revelación en la palabra de Dios y conforme al punto de vista de Dios, a Dios solamente lo satisface Cristo. En Mateo 3, versículo 17, cuando el Señor Jesús fue bautizado, se oyó la voz del Padre en los cielos que decía, «Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia». Y en el capítulo 17, cuando Cristo se transfiguró, la voz del Padre se repitió diciendo, «Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. A Él oíd». Nosotros nunca podremos satisfacer a Dios por nuestras propias obras o nuestros esfuerzos buenos, porque simplemente eso no es Cristo. Cristo es la corporificación, la manifestación y la expresión de Dios, o sea, su testimonio. Aunque nuestro comportamiento sea perfecto, a lo más que hiciéramos, nos expresaríamos solamente a nosotros mismos. A Dios solo Cristo lo satisface. Nosotros somos seres caídos, que tenemos la naturaleza pecaminosa de Satanás y por tanto, en nosotros mismos, nunca alcanzaremos ni satisfaremos las exigencias de la justicia de Dios,
de su santidad y de su gloria. Dios desea que confesemos nuestra verdadera condición caída, para que así Cristo nos redima, nos reemplace y nos constituya con un nuevo elemento. Si admitimos que lo necesitamos a Él, por la gracia de Dios, Cristo vivirá en nosotros una vida que sí satisface a Dios. Muchas gracias por este comentario. Regresemos a Witness Lee para continuar el mensaje de hoy. The Old Testament El Antiguo Testamento not only reveals to us no solo revela this one covenant, el pacto, which eventually is called que finalmente se llama el Viejo Pacto, sino que también profetiza de un nuevo pacto, un pacto que vendrá, un pacto nuevo. En Jeremías 31:33 y Ezequiel 36, 26 y 27, en estas dos porciones de la Biblia está la profecía de ese pacto que vendría. Jeremías dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí indica que Dios pondrá algo en nosotros, algo nuevo que no teníamos. Y Ezequiel, ¿qué dice? Él dice: os daré corazón nuevo, es decir, nos cambiará en naturaleza, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, es decir, nos regenerará, y os daré un corazón de carne, o sea, nos reemplazará. Luego, como resultado, el pueblo de Dios espontáneamente andará y vivirá en conformidad con el justo requisito de la ley de Dios. En lugar de intentar guardar la ley, ellos la reflejarán. Esto es lo que indica la promulgación de la ley en el capítulo 34 de Éxodo. La ley fue dada al pueblo de Israel no para que la cumpliesen, sino con el fin de que ellos fuesen hechos el reflejo de Dios. ¿Y cómo los hizo Dios su reflejo? Ellos fueron redimidos, aniquilados y reemplazados. Esto los cambiará, los hará diferentes. En la cruz fuimos redimidos, en la cruz fuimos aniquilados y en la cruz fuimos reemplazados. Luego recibimos una naturaleza nueva, un nuevo corazón y un nuevo espíritu mediante la regeneración. Y también recibimos el Espíritu Divino que ahora está dentro de nosotros. Entonces, sí podemos tener una vida que refleja a Dios. Escuchamos que para llegar a ser el testimonio y el reflejo de Dios, primero tenemos que ser redimidos, luego aniquilados y finalmente reemplazados. Esto es una revelación maravillosa. Disfruté mucho los pasajes del Antiguo Testamento que describen cómo la ley de Dios opera en nuestro ser interior. En este sentido, ¿podría usted darnos sus comentarios en cuanto a estos versículos? Primero comentaré acerca de Ezequiel 36, versículo 26, que dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Este versículo indica que habrá un cambio intrínseco en nuestro ser. Tendremos un corazón nuevo, es decir, una naturaleza nueva. Y nuestro espíritu, que estaba amortecido debido a la caída, llegará a ser nuevo. Es decir, será regenerado con la vida eterna de Dios. Así que cuando el Dios triuno entra y opera en nosotros, llegamos a ser una nueva creación, la cual tiene un corazón y espíritu nuevos. ¡Qué maravilloso cambio interno experimentamos! Y mediante este cambio, somos constituidos de un nuevo elemento. En Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34,
tenemos la profecía del nuevo pacto que Dios haría con la casa de Israel. Y dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Aquí Dios dice que no se acordará más de nuestros pecados, maldades e iniquidades. Él nos ha perdonado mediante la redención que efectuó Cristo. Basado en la sangre redentora de Cristo y el perdón de nuestros pecados, Dios hace una obra maravillosa en nosotros. Escribe su ley en nuestros corazones. Esta es la ley del Espíritu de vida mencionada en Romanos 8:2. Y es así como funciona la vida de Dios. También tendremos la capacidad interna de conocer a Dios y seremos, según Hebreos 8:10, su pueblo, y Él será nuestro Dios. A la luz del Nuevo Testamento, esto significa que nosotros seremos la herencia de Dios y Él será nuestra herencia. Por lo tanto, estos pasajes son preciosos porque nos revelan el corazón de Dios. Amén. Bueno, nos queda la última parte del mensaje, así que regresemos a Witness Lee. This little portion Esta pequeña porción of the enactment of the Old Covenant acerca de la promulgación del viejo pacto nos pinta un cuadro de la economía de Dios. El pueblo escogido y redimido de Dios necesita ser redimido, aniquilado, reemplazado y hecho columnas de Dios. No aquellos que observan la ley. Dios no tiene la menor intención ni nos pide que guardemos ninguno de sus preceptos. No hay tal cosa. Su intención es reemplazarnos. Primero desea redimirnos, luego aniquilarnos y después reemplazarnos para hacernos un reflejo de Él. Never say this, Nunca digan estas palabras. Lord, whatever you say, I'll do it. Señor, todo lo que tú digas lo haré. No, This is the common human way. esta es la respuesta humana común. You have a pair of old shoes full of holes. Es como si nos pusiéramos un par de zapatos viejos que están agujereados. You have a lot of shortcomings. Tenemos muchas fallas y por eso tenemos que admitirlo, You have to say, diciéndole: thank you, Lord, I have nothing. gracias, Señor, no tengo nada. Hallelujah. ¡Aleluya! Hallelujah, I have nothing, Lord. ¡Aleluya que no tengo nada, Señor! But you have redemption. Pero tú tienes la redención. You have termination. Contigo es posible ser aniquilados And you have replacement. y reemplazados, You have the reconstitution. ser reconstituidos. You are remaking me Tú me estás reconstituyendo your living pillar, y haciéndome tu columna viviente, living reflection, tu reflejo viviente, a living testimony of Jesus. un testimonio viviente de Jesús. Hallelujah. ¡Aleluya! By what way? ¿De qué manera? By Al forjarse Dios en nuestro ser. Aleluya. No hay duda de que aquí hemos visto algo muy precioso. Por mala costumbre, muchos de nosotros no prestamos atención detallada a las Escrituras al leerlas, por lo cual no recibimos la luz de Dios y perdemos muchas riquezas divinas. Este es el caso con esta sección acerca de la promulgación de la ley, que son el altar y las columnas que Moisés erigió y los sacrificios con la sangre. Entonces, Eric, ¿nos podría usted decir, si el pueblo de Dios prestase atención a estos y si verdaderamente captamos el significado, qué palabra o mensaje debemos recibir del Señor en esta sección? Esta palabra nos da un entendimiento básico y general, así como un entendimiento particular. El entendimiento básico y general es que en nosotros mismos no somos nada.
no tenemos nada y no podemos hacer nada para complacer a Dios. Dios sabe esto, pero nosotros no lo sabemos. Y Dios desea que lo sepamos, para que no tratemos de hacer lo imposible. Al contrario, debemos ejercitar nuestra fe, que es el don de Dios, para recibir su gracia. Al recibirla, disfrutamos a Cristo como nuestro todo, y Él hace todo en nosotros, mediante nosotros y por nosotros. Si recibimos esta gracia, permitiremos que el Señor se forje en nosotros, basado en la redención que Cristo efectuó. Esto nos trae a lo que debemos entender en particular, que consiste de 4 puntos. 1. La sangre de Cristo. 2. La cruz de Cristo. 3. Cristo mismo, como las ofrendas y los sacrificios. Y 4. La expresión, el testimonio de Cristo. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esta es nuestra base. La sangre de Cristo es la base para que Dios nos perdone y nos justifique. Pero el perdón de pecados y la justificación son solo el comienzo. Luego necesitamos que la cruz de Cristo nos aniquile, como Gálatas 2:20 indica. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos alumbre para ver que nuestro ser religioso e independiente, el cual siempre trata de hacer algo para satisfacer a Dios, debe ser eliminado mediante la cruz de Cristo? Dios desea que seamos reconstituidos de Cristo, reemplazados por Él, lo cual indica que Él desea forjarse en nuestro ser. En cuanto a las ofrendas, que es Cristo mismo, este principio se manifiesta por el hecho que Cristo es el holocausto, el único hombre en quien Dios se complace, y quien murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. Cuando aplicamos la sangre y la cruz de Cristo, experimentamos el holocausto y la ofrenda de paz en Cristo. Entonces Cristo se forja en nuestro ser, lo cual nos lleva a la meta, que son las columnas. Las 12 columnas representan la expresión de Cristo, el testimonio de Cristo, el Cristo que se expresa en nuestro vivir personal y corporativo. En esto consiste la economía de Dios. Aleluya. Qué tremendo cuadro vemos aquí, Eric. Realmente necesitamos que el Señor nos ilumine para que lo captemos y lo apliquemos por fe, ¿verdad? Si recibimos la luz para captar lo que la Biblia nos dice, y si tenemos el entendimiento adecuado, sucederá lo siguiente. Pondremos a un lado nuestro yo. Desistiremos de nuestros esfuerzos vanos. Nos volveremos al Señor y nos abriremos a Él para recibir su gracia todo suficiente. De esta manera, por fe confiamos en la sangre de Cristo. Recibimos la aplicación de la cruz de Cristo para ser reemplazados y constituidos de Cristo con el propósito de ser la expresión corporativa de Cristo, el reflejo de Dios y el testimonio vivo de su persona viviente. Amén. Qué luz maravillosa contiene este misterio. Lástima que en solo media hora no se puede captar todo lo que el mensaje escrito contiene. Sí, y decirlo no es una exageración. Solo podemos presentarles a nuestros radioyentes una pequeña porción. Les animamos a que primero se vuelvan a Cristo y oren. Y pueden orar así: Señor Jesús, abro mi ser a ti. Te pido me limpies con tu sangre preciosa. Señor, vacío mi ser para que me llenes. Señor, alúmbrame. Lléname con tu persona, infúndeme tu persona, infúndeme tu palabra. Amén. Después lean su palabra, la Biblia, que es la fuente de todas las verdades reveladas. Luego, con toda sinceridad, les recomendamos que reciban el beneficio no solo de los mensajes hablados,
sino también de los estudios vida escritos, los cuales les servirán de ayuda para que sean introducidos en el significado intrínseco de la revelación divina contenida en la palabra de Dios. Muy cierto, Eric. Animamos a todos nuestros radioyentes para que los pidan. Y a usted, muchísimas gracias por su porción, que en este programa ha sido muy preciosa. Que se repita su visita. Gracias por invitarme. LSM presenta un libro en 2 tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. En este juego de 2 tomos, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. Este libro se llama El Evangelio de Dios por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.